Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939. Tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco. Con ese laconismo cuartelero, se ponía fin a un período ciertamente convulso, pero a la vez profundamente esperanzador. La Segunda República Española. Un momento en el que todos los sueños parecieron posibles, en un país en el que tan peligroso resultaba soñar. Yo presencié un fusilamiento en la Plaza del Torico, lo que no sé si sería... Había una señorita que trabajaba en Hacienda que era guapísima. Y le dijeron, ¿tiene usted algo que decir? Dice, ¡viva la República y viva la República! No sé, se me enfadó de tal manera, pero una señora guapísima. Y la mataron en la Plaza del Torico. También así comenzaron las 4 largas décadas que habría de durar la dictadura del general Franco. Creemos en la suprema realidad de España. Fortalecerla, elevarla y engrandecerla es la apremiante tarea colectiva de todos los españoles. A la realización de esta tarea habrán de plegarse inexorablemente los intereses de los individuos, de los grupos y de las clases. España es una unidad de destino en lo universal. Pero, por debajo de los discursos inflamados y de la España del imperio, quedaba sepultada la España real. La del frío, la del hambre, la del miedo y la desesperanza. Una vez terminada la guerra, la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana de Teruel estima que al menos 1/3 del caserío se encuentra hundido y otro tercio seriamente dañado. En las zonas donde se dieron los principales focos de resistencia, la destrucción ha sido prácticamente total. Sobre todo en los entornos de las plazas de San Juan y del Seminario. La mayor parte de las calles están intransitables por el amontonamiento de escombros, que alcanzan en algunos puntos hasta 2 y 3 metros de altura, entre los que permanecen numerosos cadáveres sepultados. La ciudad de Teruel estaba imposible, derruida totalmente. Teruel, cuando vinimos aquí, había que saltar por encima de un par de metros de escombros por todas las calles. Solo se veían montones de escombros por todas partes. El problema del alojamiento resulta pavoroso y se verá agravado al terminar la guerra con el regreso de la población civil en su día evacuada. En algunas casas vivían 2 o 3 familias porque estaba todo derruido. Donde podían, y los ocupas de ahora son de copiados de entonces. Y otra cosa que se hizo mucho entonces era pajares, los pajares. Como los pajares estaban fuera, en las orillas, fuera de Teruel, pues los pajares casi todos estaban en buenas condiciones y allí se metió gente, pues... Y vivíamos en una cueva, porque cuando vinimos aquí mi casa estaba invadida por soldados. La habían tomado toda de arriba abajo. Y gracias a esa cueva tuvimos casa. Al llegar a casa, pues abrimos la puerta del taller para entrar y había soldados, habían ocupado la casa. Llegamos a casa de mi tía
y también estaba ocupada. Eso era a la 1 de la madrugada, el día de la Virgen del Carmen. Llegamos a Teruel una noche, bueno, una tarde, ya la tarde vencida, y llegamos a mi casa y mi casa estaba ocupada por un guardia civil, vivía allí un guardia civil y claro, pues no pudimos entrar. El alcalde, José Maícas, publica un bando urgiendo a los propietarios a prestar declaración sobre pisos alquilados, vacíos, inhabitables y en reconstrucción, y tratar así de poner un poco de orden en la caótica situación planteada. No deja de ser curiosa la actuación de este alcalde. Pocos alcaldes en España han sido alcaldes antes de la guerra, en la guerra y después de la guerra. El alcalde Maícas, que era republicano del Partido Radical, ahora apoya el alzamiento militar. Una vez terminada la guerra en Teruel, pues evidentemente su actuación es sobre todo alojar a la gente, reorganizar como puede los servicios municipales. El alcalde que había entonces, cuando volvimos, un tal Maícas que tenía, en la bajada del Arrabal tenía el estanco y era el alcalde. Entonces le dijo a mi padre: Santiago, coge el carro y te mandaré unos milicianos y recogéis los muertos y los subís al cementerio. Casi todos los días, y no os miento, me encontraba con el carro de los muertos con un cajoncito pequeño blanco. No sabéis la de niños que morían entonces en Teruel. Sobrevivimos los fuertes. Son años donde proliferan los piojos y las chinches, y son años donde la mortalidad infantil alcanza niveles y tasas muy importantes debido sobre todo a estas condiciones, ya que el problema de la vivienda es atroz y gran parte de las familias viven en cuevas. Que para hacer una mesa con un cajón le pusimos 4 patas y hicimos una mesa. Y con maderas hicimos unas banquetas porque las casas estaban totalmente vacías. Era rara la casa porque como además fue un invierno malísimo, porque fue un invierno de los malos que hacía mucho frío en la guerra, pues claro, los militares rompían puertas, quemaban muebles por calentarse y llegaban que las casas pues estaban destruidas y muy sin muebles. Luego, el día que acabó la guerra, los soldados se emborracharon y quemaron la casa. Y ardió todo lo que había allí. Todo. Nos quemaron la casa. La primera iniciativa pública para paliar la carencia de viviendas de las clases populares será la construcción de las casas ultrabaratas en los llanos de San Cristóbal, entregadas en 1945. Entonces empezó ya a retirar los escombros de la capital. Todos los escombros los tiraban en la ronda, que antes la ronda era mucho más estrecha que es ahora. Esos iban y caían abajo a San Julián. Y de allí, pues claro, era el empezar a poder andar por las calles, porque en las calles había calles que se habían caído las casas. Los escombros es que había muchos. Y con carros, claro, en un camión y te carga 5 carros o 6, pero el carro y 2 mulos o un mulo podía llevar poco escombro. Los escombros duraron muchísimos años, muchísimos. Junto al de la vivienda, también hay un grave problema de abastecimiento alimenticio, con un mercado que se caracteriza por la escasez, mala calidad, altos precios y deficiente higiene. Y luego en la calle San Juan yo veía entrar allí a muchos niños y niñas que llevaban unas fiambreras blancas. Era el auxilio social. Así, de niños y niñas y personas mayores. Íbamos los chicos con unos cacharros y nos echaban allí de comer, y así es lo que comíamos. Y luego aquí pusieron unas casas que nos daban queso amarillo, pero era buenísimo, y leche en polvo. Eso lo hacía todo la Cruz Roja y todos esos, como se llamen, los que dan. Una orden ministerial del 14 de mayo de 1939
estableció el régimen de racionamiento para los productos alimenticios de primera necesidad. Pero el racionamiento no alcanzaba a cubrir las necesidades básicas de la población, por lo que se vivieron años de hambre y miseria. Hambre había muchísima. Hambre, yo siempre digo que había montones de hambre. Salías y cogías el hambre que querías. Sobraba hambre. Mucha hambre, mucha hambre. Que estaba yo de criada en casa de un familiar. Y por la noche, cuando me iba para casa, pues me daba la cena y me daba un huevo. Y ese huevo mi madre, con una poca de leche o eso, y unas patatas, nos hacía una tortilla para los tres. Y para ella, claro. Amasábamos pan de centeno, que estaba más rico, pero hacía cuando te lo comías. Te pegaba la tierra que tenía. Uno de los productos que no estaba intervenido eran los huevos. Quizás porque era un producto semiperecedero o por la dificultad de controlar la producción de las gallinas, hizo que fuera un producto fuera de racionamiento, con lo cual alcanzó en el mercado precios realmente exorbitantes. De aquí es fácil deducir que venga la expresión "cuando seas padre comerás huevos", ya que era un producto realmente fuera del alcance de la ciudadanía normal. En paralelo al mercado oficial, empieza a desarrollarse el extraperlo, comercio ilegal de los artículos intervenidos por el Estado o sujetos a racionamiento, para aquellos pocos privilegiados, normalmente adictos al régimen, que pudieran pagarlo. Uno de los espacios donde se lleva a cabo una importante actividad de extraperlo es el mundo ferroviario. Y en Teruel es muy característico los accesos al puente de Caparrates, ya que ahí el tren tiene que reducir considerablemente su velocidad y es donde aprovechaban los viajeros para desprenderse de su carga antes de llegar a la estación. ¿Sabes qué hacíamos? Debajo del asiento del tren metíamos a uno que llevaban extraperlos. Pobres hombres, si no tenían para comer, y nos poníamos todos así y no lo veías. Subía al revisor, ¿no has visto por aquí a un hombre? No, señor. Y luego los hombres te decían, ¡ay, qué agradecido estoy con ustedes! El venir en el tren era aquello de miedo, pues porque te registraban y te lo quitaban, pero bueno, siempre pasábamos algo. Y se robaba no robar por robar, se robaba por necesidad, porque entonces ya empezaron a poner cosas y ya en las huertas había patatas y había, pues se robaba, se iba a las huertas y se robaba. No hubo compasión. Tras la guerra, los perdedores republicanos, los rojos en la terminología franquista, familias enteras que no se habían expatriado, hubieron de afrontar un larguísimo periodo de represión física, económica y política. Constituían esa anti-España que resultaba preciso extirpar. Los fusilamientos del franquismo, los fusilamientos de turolenses, perduraron hasta el año 44. En el año 44 se fusilan en el cementerio de Torrero a varios socialistas turolenses que habían conseguido escapar de la represión del año 36 y los pasean por su barrio, por el Arrabal, para escarnio público, para que la gente se riera un poco de ellos, y los trasladan a la cárcel de Torrero, fusilándolos para más escarnio, nuevo escarnio, fusilándolos el día San Fernando, que era exactamente las fiestas patronales de Teruel. Mi padre estaba en la cárcel. Nosotros fuimos a hablar con el defensor y le dijimos, mire, no tenemos más que la casa, la vendemos y si usted necesita dinero para... Y nos dijo, si yo pudiera defender a sus padres con libertad, su padre no estaría en la cárcel. Estarían en la cárcel los que los han denunciado. Y claro, pues llegó el juicio y le pusieron pena de muerte. Y lo fusilaron. En 1939, el gobierno franquista adopta Teruel a los efectos de reconstruir una ciudad que había quedado totalmente derruida tras la contienda. Será la primera capital de provincia acogida y a la vez utilizada en la propaganda como símbolo de la labor reconstructora del movimiento, de la que se encargará el Servicio de Regiones Devastadas
creado expresamente para recuperar edificios públicos de la Iglesia o particulares. En todo momento, la destrucción de la ciudad y la pérdida de vidas humanas tiene un sentido funcional en la política turolense. Sirve para echarle en cara al enemigo republicano la destrucción. Sirve para pedir cosas al gobierno como argumento de legitimidad. Tenemos derecho, hemos sufrido mucho, nos tienen que dar. Franco quiere implantar una nueva memoria y para ello quiere hacer presentes en el medio urbano sus héroes y sus mártires. Y aquí como se le dedica un busto a Franco en la glorieta y se coloca allí el busto. También se le dedica otro monumento al obispo Polanco en la plaza de Cristo Rey e incluso la Cruz de los Caídos que se planta al lado de la Casa de Cultura. También finalmente se le dedica un memorial a Virgilio Aguado, que pasa a ser el gran héroe y mártir de la sublevación en Teruel. Habrá que esperar hasta el año 1947 para que se inicien las principales construcciones oficiales, promovidas por regiones devastadas. No obstante, en ese mismo año, con el edificio ya terminado, se impartirá el primer curso en el Instituto Nacional de Enseñanza Media, Ibáñez Martín, nombre del turolense que ostentaba el cargo de ministro de Educación del régimen. En la plaza de San Juan se construyen los edificios de la administración provincial y estatal, empleando como modelo el Banco de España, que se había mantenido parcialmente en pie. La Plaza del Torico, relativamente respetada por la guerra, mantiene su tradicional carácter comercial y como centro de la vida social turolense. Con la fusión de las plazas de la Catedral y del Ayuntamiento, se habilita una amplia plaza que otorga buena visibilidad al conjunto de la Catedral y su torre. La calle Yagüe de Salas, una vez ampliada, debía hacer las funciones de avenida triunfal que desembocara en la Plaza del Seminario, concebida ahora como un amplio espacio destinado a glorificar la victoria del alzamiento franquista. Años después, se construyó la Casa de Cultura y se rehizó el Seminario Conciliar en estilo herreriano. En 1939, la guerra no acabó para todos. Algunos combatientes republicanos que no podían o no querían volver a sus hogares, decidieron seguir luchando, lo que en ese momento se conocía como echarse al monte. La capital se vio afectada con golpes de mano que tenían un carácter sobre todo propagandístico, como el sabotaje a la teledinámica turolense de 1946, que dejó sin luz a toda la ciudad durante varios días. El 7 de julio del año 1946, la guerrilla antifranquista, el Maquis, realizará una de sus acciones más espectaculares, el asalto al tren pagador en el apeadero de Caudé. Aprovechando las fiestas vaquilleras, varios miembros de la guerrilla logran entrar desapercibidos en la ciudad. Por la tarde del siguiente día, se dirigen a la parada de taxis de la Plaza del Tórico. Entonces hablan con el conductor, que era el chofer de mi padre, Ramón, y les dice que tienen que ir a Monreal. Al chofer le parece muy bien y quedan en que el día siguiente saldrán pronto por la mañana. A la altura del desvío de Albarracín, encañonan al conductor y le obligan a permanecer parado, con las luces apagadas, a la espera del resto de la partida. Y efectivamente llegan a una paridera y allí lo están esperando otro grupo de maquis. Cuando aparecen, un guerrillero se queda con el taxista y los demás se van andando al apeadero de Caudé, donde debían estar antes de las 8 de la mañana, momento en que tenía su parada el tren pagador. Ellos meten en una habitación de allí mismo de la estación, reúnen a un grupo de gente, la mayoría eran ferroviarios que iban a cobrar. Iban a cobrar allí su sueldo. Los reúnen y los encierran. El siguiente paso
consistía en subir al tren disfrazados y mezclados entre los trabajadores de Renfe para no levantar sospechas. Llega el tren. El jefe de estación se identifica y a continuación abren las puertas para que suba el personal a cobrar su nómina. Hay un guardia civil que se pone violento, que intenta incluso sacar la pistola. Hubo ahí un forcejeo que fue lo único que hubo un poco más de peligro, pero en fin, se realizó todo sin ningún problema. Allí no hubo muertos, no hubo asesinato, no hubo nada, ni violencia. Mandan al jefe de estación llamar por teléfono anunciando la salida del tren hacia Cella y acto seguido cortan todas las comunicaciones. Una vez que se quedaron con el dinero, encierran en la habitación a todo el personal, a todos, y les dicen que hay una bomba cruzada en la puerta, que en una hora que no se les ocurra intentar salir de allí, porque explotará. Lo cierto es que la supuesta bomba resultó ser un simple mango de azada atravesado en el picaporte. A Ramón lo soltaron sin ninguna violencia, es más, él cuenta que se portaron muy bien con él. La operación completa, limpia y exitosa se había realizado en tan solo 7 minutos. El importe del botín alcanzó las 665.000 pesetas. Esta inyección de dinero resultó crucial para el incremento de la presión guerrillera, que se iba a relanzar de manera notable a partir de este momento. En el verano de 1947 se nombra jefe de la zona de la Guardia Civil y gobernador de Teruel al general Pizarro. Pizarro viene aquí encargado exclusivamente de acabar con el maquis. Entonces, Pizarro goza de todas las libertades posibles en un estado de guerra, es decir, de todo tipo de suspensión de derechos humanos, pero especialmente él plantea 3 medidas. Primero, la contrapartida. Se trata de guardias civiles que se visten de paisano y que acuden a las masías, que era el apoyo que tenía el maquis en el monte, y entonces piden ayuda a los masoveros. Los masoveros tenían dudas porque no sabían si estaban ante un maquis o ante un guardia civil, lo cual les causaba verdadero problema y verdadero miedo. Por otra parte, los masoveros, que eran el principal apoyo que tenía el maquis, tenían que bajar a dormir a los pueblos y entregar las llaves de las masías en el cuartel. A la mañana siguiente vuelven a las masías. Y finalmente Pizarro estableció un sistema de control de las comunicaciones y estos 3 procedimientos consiguieron que el maquis desapareciera de la provincia. Pero la vida siempre se abre paso y la sociedad turulense, que a lo largo de su historia había sabido soportar con entereza todo tipo de adversidades, entre escombros y escasez, pronto sabría reencontrarse con la diversión, manteniendo viva la esperanza en un mañana que quizás fuera algo mejor. En el año 1940 se reanudan los festejos taurinos en la Plaza de Toros después de la Guerra Civil. Pero uno de los actos más importantes, podemos decir, en estos años 40, que tuvo la Plaza de Toros, sin lugar a dudas, fue la presentación de Manuel Rodríguez Manolete en el año 1943. Fue un triunfo lo de Manolete en Teruel, ya que cortó 4 orejas y un rabo. No salió a hombros y curiosamente la plaza tampoco se llenó, porque también hay que decir que la asistencia a esta Plaza de Toros por parte del público siempre ha sido más bien escasa. Habemos poco público, la plaza para una capital como Teruel, vamos a decirlo de una vez, es grande, son 6.500 localidades y 6.500 localidades para una población como Teruel y con poca afición es difícil llenar. La vaquilla, tal como ahora la conocemos, empezó a partir del año 1943. En el año 42, en septiembre, se reunió un grupo de amigos en el bar comercial, todos ellos ya con el servicio militar cumplido. Esto es importante porque ya eran personas mayores, ya no eran chavales. Entonces decidieron formar una peña y allí mismo establecieron los estatutos de la peña. Y cuando hubo que firmarlos, los firmaron
los 13 que allí estaban. Esto no quiere decir que la peña se compusiese de 13 miembros, sino que serían 18 o 20. Pero unos estaban en la 1000 y otros no estaban en ese momento allí. Pero firmaron los estatutos 13 personas y decidieron poner a la peña los 13. Escudos, programas, comidas y, cómo no, las charangas serán desde entonces parte esencial de la vaquilla. Al volver del servicio militar en el País Vasco, Miguel Gea propuso que sus compañeros peñistas, tal como había visto allí, se vistieran con lo que acabaría siendo el uniforme definitivo de la fiesta: camisa y pantalón blancos y faja y pañuelos rojos. En un primer momento, esta novedosa iniciativa fue recibida con cierta hostilidad e incluso con sonoros abucheos por parte de algunos vecinos. En el mes de noviembre del año 1949, los hermanos Jorge, Román y Martín Rodríguez, conocidos como Televox por el negocio que regentaban, fundan Radio Teruel. Los estudios se instalan en el edificio sindical. Están ustedes en la sintonía de Radio Teruel, de la cadena de emisoras sindicales. Les hablamos desde la ciudad de los amantes. A ti, Teruel, yo te canto, pues de Aragón eres alma. A ti, Teruel, yo te canto, en tus fiestas se engalana tu belleza moruna y cristiana. Bueno, yo calculo que en los años 50, no sé, pero en Teruel no habría muy arriba de 50 coches, contando los taxis de la plaza. La calle Nueva era de doble dirección, transporte que se hacía todavía con carros y caballerías. Teníamos muchos bares, en Teruel siempre ha habido cantinas y bares. Bares pocos, pero cantinas bastantes. Pero siempre tropezábamos con el mismo inconveniente, que no teníamos perras. Luego ya pusieron cines. El Victoria, de sesión continua, 2 películas seguidas. Más tarde abrieron el Teatro Cinemarín, también 2 películas seguidas. Aparte del cine, con colas controladas por la policía armada para evitar que se colase el personal y respetase el orden, era el paseo. A partir de las 8 de la tarde o así, en invierno se paseaba por la Plaza del Torico, era el sitio donde menos frío hacía, la llamaban el tontódromo, era vuelta para arriba, vuelta para abajo, acudíamos toda la gente soltera. Y en la Glorieta también había un bar muy majo, que estaba en el sótano. Ahí estaba el templete que tocaban música todos los sábados. También nos hacían bailes. El salón de baile es muy importante, ahí se reúne la vida social, alegre. Ahí empieza la felicidad todos los domingos por la tarde. Y es muy importante también el café cantante. Uy, teníamos el Pasapoga. En la calle Nueva, donde está en la casa de Valterra que hace esquina, allí abajo, allí estaba el Pasapoga. Y venían animadoras, a todos esos bares, animadoras. Bueno, unos follones que para qué. Eso sí. Yo recuerdo, por ejemplo, la primera boite, el Dorado, en la plaza, en los soportales del Torico, pero aquello era una cosa misteriosa, donde iban a bailar. Se bajaban unas escaleras. Hubo durante unos años un concurso de carreras de caballos que no se han vuelto a repetir, que daban mucho ambiente a Teruel, porque venían muchos militares de la escuela de Zaragoza, de la escuela de militares de Zaragoza, y bueno, pues daban mucho color, porque paseaban luego vestidos de militares, que eso hacía mucha impresión a las chicas de entonces. Y cuando venían a la feria, pues claro, salían los gigantes y cabezudos y íbamos todos los críos detrás de gigantes y cabezudos. Y llegábamos ahí por la nevera, ahí había una casa de prostitutas y los cabezudos se metían dentro a refrescarse. Y todos los muchachos y eso allí esperando a que salieran los gigantes. Y de allí íbamos al otro prostíbulo que había en el arrabal y otra vez a esperar a que salieran los gigantes y cabezudos. Lo más llamativo para mí, de niño ya, era
la sensación luctuosa de la Semana Santa. Se tapaba el torico con aquella cruz morada, entonces había que reprimir lo que en un niño es normal, cantar por la calle o silbar, porque habían matado a Dios y esto estaba mal visto. Me parecía una ciudad como muy tranquila, donde nunca pasaba nada, nos conocíamos todo el mundo, sabíamos las tiendas de memoria. Teruel, que desde la terminación de nuestra guerra no había recibido la visita del jefe del Estado, espera su llegada con expectación. Toda la ciudad está adornada con banderas, colgaduras y gallardetes, y el vecindario en los balcones y en las calles hace patente su homenaje al generalísimo. Tras el saludo de las autoridades que la guardan, y después de haber asistido a un Te Deum en la catedral reconstruida, Franco se dirige al ayuntamiento. ¡Uf! Así todo el mundo a ver a Franco. Yo no lo vi. A mí no me dejaban. Teruel estaba todo hundido. Y claro, Franco no lo podía ver todo eso. Y todo lo que estaba hundido, por donde tenía que pasar Franco, lo tapiaron. Todos los solares, todos hundidos, tapias. Pero estuvieron trabajando tan noche y todo. Y un obrero se cayó y se mató. Deseaba venir a Teruel, pero quería que Teruel hubiera surgido de sus ruinas, que hubiéramos reparado los daños de la guerra, que hubiéramos renovado a esta vieja ciudad y que le hubiéramos traído toda la gratitud de las tierras de España en esta inyección de optimismo. Españoles todos, toruenses, arriba España. En el verano de 1955, Pedro Lazaga rueda entre Teruel y la Sierra de Albarracín, Torrepartida. Como anécdota diremos que en esta película participaron muchos turolenses aficionados al teatro como extras y que el guión lo elaboró el entonces juez de Teruel, José María Belloc. Por cierto, medió con el director para que un joven músico turolense, Antón García Abril, por entonces todavía estudiante en el Conservatorio Superior de Música, realizara la banda sonora. Tras superar las iniciales reticencias con el director, tanto le agradó el resultado que iniciaron una colaboración que habría de durar 22 años y 68 películas. A partir de los años 50, la falange es un instrumento burocrático, completamente domesticado, pero aún así fue muy útil al régimen. Continúa siendo cantera principal de personal político. Los informes de falange son muy importantes. Es un instrumento de propaganda, especialmente a través de su periódico, el diario Lucha. Por su parte, la sección femenina de Falange, con sus variadas actividades asistenciales, representaba la cara más amable del régimen. Visitas y suministro de medicamentos a enfermos, entrega de ropas y alimentos a familias necesitadas y campañas de vacunación, entre otras. También llevaban a cabo actividades de tipo cultural y artístico, como la alfabetización de mujeres mayores, el préstamo de libros de la biblioteca juvenil o los coros y danzas, todo ello acompañado de la correspondiente formación política y religiosa. El colegio menor de la sección femenina, en la calle Amantes de Teruel, acogió a muchas estudiantes del mundo rural. En la plaza del seminario se representa el poema de Los Amantes, versión dramática escrita por Clemente Pamplona y José María de Belloc, sobre la más bella historia de amor de todos los tiempos y que ha sido dirigida por Eduardo Maroto. El escenario, de más de 40 metros de largo, tiene como fondo la fachada del seminario. José María Seoane y Rosita Yarza encarnan los papeles principales. Así rinde Teruel homenaje a la historia de los enamorados, que llenó de poesía toda la ciudad. El alcalde Álvaro Vicente, a finales de los años 50, impulsó la reforma interior de la ciudad, que afectaba y ensancha la calle de San Juan y que tuvo mucha resistencia por parte de los propietarios, que no querían que les expropiaran sus casas.
No sé si llegaron a interponer recursos o no, pero había oposición y la prueba es que hasta él nadie se había atrevido a hacer eso. Hasta Álvaro Vicente Gella. La gente no se atrevió, los alcaldes no se atrevieron porque los propietarios se oponían férreamente. En España, el Plan de Estabilización de 1959 pone fin al periodo de la autarquía a la vez que sienta las bases del desarrollo industrial del país. Durante los años 60 se rompe el aislamiento internacional y en el seno del gobierno cobran importancia los ministros tecnócratas del Opus Dei. Comenzaba a llegar a las playas el turismo europeo, que había de propiciar un importante impulso económico y cierta apertura en las costumbres. El Plan General Urbano de 1965 planteó un crecimiento de la ciudad claramente orientada hacia el barrio del Ensanche, a partir del eje de la carretera de Sagunto. Su posterior desarrollo resultó muy desordenado, por cuanto predominaron los intereses especulativos de los poderes fácticos turolenses sobre los generales de la ciudad. En estas mismas fechas se crea el polígono industrial La Paz, en la carretera de Zaragoza, donde en un primer momento tan solo se reubicarán empresas antes instaladas dentro de la ciudad, ya que fracasaron todos los intentos de atraer alguna gran industria. Curiosamente, cuando años después, en 1975, se asiente el Corte Inglés Confecciones Teruel, que llegará a contar con más de 600 trabajadores, sobre todo mujeres, no se instalará en el polígono industrial, sino que, bajo amenaza de llevarse la factoría a Cáceres, se permite que construya sus naves en plena vega del río Turia, aprovechando su proximidad a la estación del tren. Al margen del plan general, de forma totalmente descoordinada, por tanto, el Estado erige la ciudad escolar y planifica el polígono residencial de la Fuenfresca como tercer ensanche a partir del Viaducto Viejo. Desde que en 1934 Moisés Salvador encabeza una suscripción popular para construir un campo de fútbol en la ciudad, el fútbol siempre ha vivido aquí, en lo que conocemos como instalaciones de Pinilla. De hecho, en 1943, la Sociedad Deportiva Turolense disputa un partido, su primer partido oficial de liga en tercera división, en esta misma instalación. Lo hace ante la Sociedad Deportiva Huesca, en un partido que, por cierto, dominan los locales y terminan ganando por 4-3. Desde entonces han transcurrido 80 años y esta ha sido la casa del fútbol en Teruel. A partir de una iniciativa del delegado provincial de sindicatos, Adolfo Masiá, secundado por Jesús Murria, propietario del ya desaparecido Bar Goya, en el año 1967 se celebran las primeras fiestas del jamón. La música en Teruel estará siempre deudora a los dos magníficos. Modesto Linares Izquierdo, que se trajo la primera guitarra eléctrica de Brasil y disfrutamos de ella, y como no, Manuel Esparrel Ferrer, el rey de la alegría que le decían sus amigos, Maneco. Estos dos dedicaron su vida con un altruismo absoluto a la docencia, a enseñar pues a todos los músicos que en aquellos momentos hubieron. La llamada Generación Paulina fue un foco de cultura, con su teatro, su música y sus artículos periodísticos. Un soplo de aire fresco en una mesetaria y gris ciudad de provincias que, sin darse cuenta, se había situado en la vanguardia cultural del país. Y entonces un compañero nuestro de instituto, Florencio Navarrete, funda un colegio menor, que es el Colegio Menor San Pablo, que estaba al final de toda la parte nueva de Teruel, y nos ofrece la posibilidad de que ahí hagamos todo tipo de actividades, y la verdad es que hay una movida cultural que hasta entonces, pues la verdad es que no, en Teruel no se conocía, ¿no? José Antonio Labordeta vino conmigo, se puso al frente de la jefatura de estudios y desde allí fue capaz de organizar una serie de actividades
que de alguna manera marcaron un hito histórico en el quehacer de la vida cultural de Teruel. El ambiente en el Colegio Menor San Pablo era extraordinario, pero no tanto por cómo se ha mitificado, porque fuera excepcional, porque fuera algo rarísimo, sino simplemente porque era posible lo normal. Era posible pues reuniones, hacer recitales poéticos, de teatro, de canciones, es decir, lo que una pequeña sociedad de alumnos y profesores en buena relación y sin problemas de libertad y de confianza pues podían hacer en una ciudad pequeña, en una ciudad alejada de los grandes centros económicos, políticos y culturales, y que ha dado lugar a esa generación tan singular. Gracias a la Bordeta y Sánchez Sinisterra y al Colegio San Pablo con Florencio, pues entonces pues, se formó aquí una especie de grupo que nos intercambiábamos libros, lecturas, con Federico Jiménez Los Santos, con Fernando Serrans, con Carbonell, bueno, todos los grupos, el grupo aquel, que entonces yo creo que lo que nos movía era una especie de interés conjunto por la cultura. Antonio Maenza fue un turolense absolutamente inclasificable, que ha dejado profunda huella en todos los que tuvieron la suerte de conocerlo. Intelectual, poeta, cineasta, su obra, como su vida, fue fragmentaria. Retazos de inspiración, fulguraciones que pronto abandonaban su rumbo y finalmente se perdían en el silencio y la nada. Intentó que su obra maestra fuera su propia vida, con la que acabó a los 31 años de edad, un día cualquiera del año 1979. En los años 70 algo empieza a cambiar. El aire de la libertad comenzó a colarse por las grietas de un régimen que ya se tambaleaba y que sorprendió a los niños de entonces entre los campamentos del auge y el chapoteo de las canciones del verano en las piscinas del polideportivo. El poli es un edificio que debería ser considerado como un bien cultural y no tocar un solo ladrillo. Ese edificio es muy importante en el desarrollo de la ciudad, es muy importante en el desarrollo de la generación mía, y yo creo que es un buen referente de lo que fue aquello, de lo que fue crecer el barrio. Bueno, es que era una delicia ir allí porque había un ambiente muy, muy sano, muy agradable, y luego es que era gratis, bueno, gratis para algunos, ¿no? Los que nos hicimos de la OGE precisamente con ese alto ideal, ¿no? De formarnos en el espíritu nacional y de conseguir la entrada gratuita para el poli para todo el verano. En casa no había mucho que hacer. Además, el momento que podías, te ibas una habitación para 2 hermanos, otra para 2 hermanas, un cuarto estar con poco más, pues a las 4 podías, te ibas. Una televisión blanco y negro, un canal, a dar vueltas. Y si vas al sábado al cine, no podías ir el domingo, no había para 2 días. Entonces, a la calle, hiciera calor, hiciera frío, con pantalón corto, con 2 mocos aquí. Lo de las chicas estaba muy lejano. Porque de hecho las relaciones con los chavales, a ver, yo recuerdo que en mi adolescencia eran básicamente de lejanía. Se acercaban, te decían cositas, tú no sé qué, en fin, era no llegabas a casi nada más, en fin, era ya con una distancia, con una cierta distancia. Y si no, nos íbamos a los recreativos. Entonces había billares, futbolines, los famosos pinball. Y además en las máquinas pues ponía cosas que llamaban mucho la atención, pero por ejemplo pues estaba el Kilimanjaro en el frontal, o Nairobi, que entonces nos parecía un lugar pues lejanísimo, ¿no? Y el tintineo ese no siempre jugábamos, de hecho jugaban muy pocos, los demás mirábamos. Y luego ya más mayores íbamos al tontódromo, que era el Tozal, a la calle de San Juan o a la Oreta, que arriba, que abajo. Lo que se pretendía en esos paseos pues era juntarnos las chicas que íbamos en grupico de 4 o 5 del Bracete con los chicos que venían por otro lado. Pues mirabas a una chica, si te miraba 2 veces, y si no te disimulabas a ver si te miraba o te decía tu amigo que te ha mirado, que quiere hablar contigo. Y entonces íbamos detrás de ellas, eso sí que era acoso, porque diciendo gracias, gracias, gracias hasta que te hacían caso, si no te hacían caso pues desistías y decías a por otro. Pues ya empezamos a hacer guateques.
Lo que recuerdo de esos guateques es lo oscuro que estaba, ahí no se veía absolutamente nada. Una luz peñaja en el techo, tapada con todo lo que podíamos, y el mismo disco, si podíamos, que duraba mucho, el Hey You de los Beatles, que duraba 6 minutos, así se quedaba quieta, así no se descansaba un rato. Y igual organizábamos una ruidera terrible que se enteraba toda la vecindad, que estábamos lo más calladicos posibles y con las luces apagadas. Había una musiquilla allí atrás con un tocadiscos que hasta molestaba al piloto del tocadiscos. Y también hubo la primera discoteca Géminis, que era encima del Don Diego, que es ahora el local del casino. Y cuando empezaba ya la música suave, la bola que giraba y que cambiaba de colores más claros a más apagados, pues ya empezamos a tomar posiciones, ¿no? Las chicas enseguida nos íbamos de la pista, nos poníamos, había sitios sentadas y no de pie, allí todas las amigas juntas, y esperábamos a que vinieran los chicos. Y los chicos empezaban a dar vueltas. A veces, pues un chico empezaba por la primera de las amigas. Como esa le dijera que no, lo tenía claro. Porque como te gustara a ti, que estabas la cuarta o la quinta, ya no podías decirle que sí. Entonces, pues la primera era no, todas eran no, no, no. Si todas chicas así, aunque quisieran bailar o hablar contigo, no, porque al lado decía que si hablo contigo, no sé qué. La música en Teruel, en los años 70, sufre como todo un cambio fundamental. En este caso yo creo que más que sufrir, disfruta, porque aquel músico que estaba arriba en un remolque, tocando a pleno pulmón, a capela, poco menos, le dan volumen, electrifican su música, le dan grandes amplificadores y lo que más importante es que le dan protagonismo a la guitarra. La guitarra se hace dueña del escenario y llega el rock. Con el rock proliferan conjuntos en Teruel como Clan Luby, como Tronwells, que fue un referente, Los Centauros, otros muchos, pero aún así el músico tiene que seguir siendo polifacético, no tiene más remedio también que actuar en la calle haciendo un paso doble, haciendo un pasacalles o haciendo una procesión. Pero bueno, después subía al escenario y disfrutaba con un rock de esos fuertes. Ese era el ambiente en aquel entonces en Teruel. Se había muerto Franco, Teruel, el recuerdo de la guerra ha sido muy vivo hasta épocas muy recientes, y nosotros estábamos preocupados, ¿no? ¿Qué pasará ahora? Y cuando se anunció las vacaciones por motivo del luto, los alumnos salían por el túnel de Ibáñez Martín tirando las carteras al aire. Claro, para ellos aquella muerte no significaba mucho temor, sino todo lo contrario, 3 o 4 días o no sé cuánto fue, una semana de vacaciones. Y entonces empezó la efervescencia política, el posicionamiento del personal, había mucho miedo. Había casos muy curiosos, ¿no? De gente que estabas con ellas en el bar, te hablaban, incluso gente que por cuestiones de familia, ¿no? De la época de la guerra y demás, sus familias habían sido republicanas o habían tenido relación con la izquierda, pues estaban en un dilema muy importante, ¿no? Porque incluso había veces que estabas hablando con ellos y te hablaban de espalda, ¿no? Te decían, yo soy de los tuyos, pero que no se dé cuenta a nadie, ¿no? La transición política es el periodo histórico durante el cual se llevó a cabo el proceso por el que España dejó atrás el régimen dictatorial del general Francisco Franco y pasó a regirse por una constitución que consagraba un Estado social y democrático de derecho. Bueno, Teruel en la transición no fue diferente a otras ciudades pequeñas, en donde no existía quizá pues ese ambiente universitario que vinculaba mucho pues los últimos tramos del franquismo, pero qué duda cabe que también estaba necesitada de 2 elementos que eran fundamentales, especialmente para la gente de izquierdas, que eran la libertad y la democracia. Pero yo creo que fuimos una generación que nos sentíamos en la obligación de participar, pero vamos, obligación no es la palabra, era de sentido común. Yo creo que en aquella época teníamos sensación, o yo por lo menos la tenía, de que realmente estaba cambiando algo y de que formamos parte de ese cambio. O sea, a veces pasan las cosas y luego dices, fíjate, y se me escapó, ¿no? Yo creo que éramos conscientes de que algo estaba cambiando y que éramos importantes. Yo lo recuerdo, esa época muy ilusionante y, ya digo, fue muy bonito lo que vivimos. En términos políticos, yo creo que esos años la gente es bastante moderada en sus planteamientos. Tanto la izquierda por un lado
como la derecha por otro. Es decir, nadie quiere sacar, digamos, sus armas a pasear. Teruel ha sufrido mucho en la guerra civil y yo creo que inconscientemente hay una voluntad de decir, bueno, vamos a llevar una transición civilizada, ¿no? Y eso se nota. Las primeras elecciones generales, celebradas en el año 1977, las gana ampliamente la Unión de Centro Democrático, que obtiene 2 diputados por Teruel por uno del Partido Socialista Obrero Español. Ambos partidos presentan como cabeza de lista a políticos de los denominados cuneros, esto es, sin vinculación alguna con la provincia de Teruel. El primer diputado y el primer senador que tiene el PSOE son 2 personas que no tienen ninguna relación con Teruel, Zayas y Calasol no tienen ninguna relación, y yo creo que se produce por el miedo que hay de lanzarse, la propia gente de Teruel, de lanzarse a ocupar esas primeras posiciones, ¿no? Por supuesto, hicimos la campaña electoral sin perder una hora de clase, poniendo los coches y la gasolina, y nos hubiera parecido raro que nos hubieran propuesto pagarnos dietas. Teruel no quedó al margen del fervor autonomista que en esos años recorría todo Aragón. El 23 de abril de 1978, una gran manifestación recorrió las calles de la ciudad. Ese día, pues bueno, todas las fuerzas políticas con personajes muy heterogéneos de la propia izquierda encabezando, todo el pueblo de Teruel estuvo en la calle, incluso aquellos políticos que por no coincidir en la vía que se había elegido, la vía lenta o la vía rápida, estaban en los balcones y no se atrevían, y alguno se incorporó tras la petición que el pueblo de Teruel les hacía al pasar por la Plaza del Torico. Donde ahí todos apoyábamos todo, pero a la hora de decidir por qué artículo íbamos para tener la autonomía, por uno o por el otro, pues al final optamos por el que nos dejaba pues 5 años de retraso con respecto a otras autonomías, ¿no? En las primeras elecciones municipales de 1979 se da una mayoría aplastante de Unión de Centro Democrático, siendo Ricardo Eced el primer alcalde turolense de la democracia, cargo que mantendrá hasta el año 1987. Cuando entramos, en los años 80, íbamos en un terreno totalmente desconocido. Ni siquiera sabíamos la responsabilidad que estábamos llevando en aquel momento. No éramos conscientes de lo que suponía una democracia. Tened en cuenta que han sido casi 40 años con el mismo patrón. Durante su mandato se crea el Parque de los Fueros y se instala en Teruel la factoría Ronald Ibérica, dedicada a la fabricación de llantas para automóviles, con 450 trabajadores. También se acometió una revisión del Plan General Urbano. El Plan General de Teruel, que era una ciudad que tenía poco más de 20.000 habitantes, está pensado para que pueda llegar a 45 o 50.000 dentro del área urbana que está. Y en 1986, el mudéjar turolense es declarado por la UNESCO Patrimonio Mundial, lo que posibilitó su posterior restauración integral. En los 80, junto al llamado desencanto político, se produjo una explosión de la cultura juvenil que al fin logró en Teruel conseguir unos espacios propios para relacionarse libremente en torno a un conglomerado de bares, La Zona, donde sonaba la música rock y se respiraba un recién estrenado cosmopolitismo. Pero era un sitio donde ver a todo el mundo, todos juntos pero no revueltos, donde saltar de los unos a los otros, donde conocer a las chicas. Era una especie de enorme baile que todos los fines de semana tenía a todos los bailarines, y siempre podías ir allí a ver, porque las cosas pasaban allí, en la zona. Allí estaba todo el mundo, eso es donde tenía que pasar, ¿no? La zona fue, yo creo que el primer sitio donde era algo para la gente joven, donde ahí estábamos un poco fuera de las miradas de...
Cada vez que yo venía había un bar nuevo y además veías también a gente muy puesta cada vez más en la música, ¿no? En la música que yo escuchaba en Barcelona o en la cultura, en la lectura. Veías viendo ya a gente que había quedado a estudiar en Teruel, magisterio o las carreras que se podían hacer aquí, que eran mínimas. Y ya veías que había otro tipo de ambiente, ¿no? Que era ya otra manera de vivir la vida, ¿no? Es que había tal cantidad de bares, había un bar para casi cualquier tipo de ciudadano que viviera en Teruel. En una misma calle, al lado de un bar que se llamaba Bogumil, había otro que se llamaba Bataneros. Nadie de los que iban a Bataneros pisaría jamás el bar del Bogumil porque era de un tipo de gente que no tenía nada que ver con ellos. Y al contrario, pero estaban juntos en la misma calle tomando cervezas, ¿no? Y eso es lo que le daba, yo creo, la gracia a la zona, ¿no? A principios de los 80, el Ateneo turolense supuso una interesante alternativa a la escasa oferta cultural de la ciudad. Y la verdad es que fue una experiencia muy grata en los años 80, porque yo creo que supuso una forma distinta de entender lo que era la cultura institucional que podía provenir del ayuntamiento, por ejemplo, y en colaboración con la universidad, con el entonces colegio universitario, el Ateneo organizó un cineclub que se llamó, le llamamos La Mirilla, y por último del Ateneo recuerdo, porque fue una fecha importante en la ciudad, por lo que pudimos disfrutar del espectáculo y también por lo controvertido, que fue Teledeum. Fue uno de esos hitos importantes de aquellos años, repito, no solo por lo que significó, porque era una de las obras que se estaban representando en toda España, sino también por toda la polémica antes, en y después de esta realización. Bueno, como había tal movimiento, al final decidimos que sería bueno hacer una semana de cine. Era la primera muestra de cine que se hacía en Aragón, en este formato amateur, y con los años fue ganando fuerza hasta el punto de que se convirtió en Semana Internacional de Cine y Vídeo, con unos premios muy, muy sustanciosos. Venía aquí, hemos tenido películas pues, prácticamente de todos los rincones del mundo. Yo creo que además fue el germen de jóvenes realizadores que empezaron a trabajar en los audiovisuales. Fue también el germen de la televisión local de Teruel, porque en el festival fue cuando se empezó a experimentar con la televisión local. Es una experiencia que yo creo que dentro de lo que es la historia cultural de los 80 y 90 en Teruel tiene un lugar muy significativo. Con los años se fue ampliando la oferta universitaria de la ciudad con la implantación de nuevas titulaciones. De entre sus profesores, cabe destacar al tempranamente desaparecido Antonio Gargallo, autor de la monumental Teruel en la Edad Media, de la frontera a la crisis. En un momento donde la sociedad busca la calle como punto de encuentro, a mediados de 1987, concretamente el 25 de mayo, un grupo de aficionados al mundo del ciclismo empieza una actividad que con el paso de los años se ha convertido en uno de los referentes del mes de mayo en la capital de Teruel. El Día de la Bicicleta supone que el 5% de la población anualmente toman la calle para disfrute del deporte de las dos ruedas. Poco a poco comienza a consolidarse una clase política turolense que, ocupando los más diversos cargos, tenderá a mantenerse a lo largo del tiempo. Se acercaba ya el fin del largo siglo XX y Teruel seguía alimentando intactos todos sus sueños, siempre incumplidos, de industrialización, crecimiento demográfico, transporte digno. Solo la alegría de la fiesta nos recordaba que todavía seguíamos existiendo. Yo creo que la gracia de las bodas es el nombre, las bodas de Isabel. Hablar de las bodas de Isabel es hablar
de algo que empieza con energía alta, empiezan las bodas, fiesta, y alrededor de todo eso hay muchas emociones que se pueden desarrollar. Que este ambiente tan especial que se crea en las bodas, que yo creo que es una de las cosas más sorprendentes, porque es un intangible, muy difícil de nombrar o de valorar, pero existe y se da, ¿no? Y la gente lo vive esto como una gran familia y las relaciones que se producen son muy interesantes. Es una fiesta que gira alrededor de la muerte. O sea, las bodas de Isabel son un desastre, una desgracia absoluta. O sea, aquí se mueren todos. Aparentemente es el triunfo de la muerte. Sin embargo, queremos creer o creemos que esa muerte tiene que ver con algo tan sublime como la lealtad, el amor, ¿no? A lo largo de estos años, desde el año 70 y tantos, desde finales de la transición hasta finales de los 90, pues parecía que Teruel pues, no existía, que era un algo que era desconocido. Anteriormente había habido movimientos ciudadanos como podemos definir la Plataforma en Defensa del Ferrocarril, la Plataforma por la Salud Mental, la Plataforma por el Transporte Sanitario, etc. Esas plataformas que llevaban una movilización individualizada por una reivindicación muy concreta, nace en los años 1999 la necesidad de agruparla en una especie de plataforma de plataformas. ¿Vale? El eslogan nació como se trajeron varias frases. Una de ellas era Teruel también existe. Y ya digo, allí se propuso quitarle el también, se aceptó y ahí se planteó precisamente el Teruel existe. Y esto en noviembre, y el día 1 de diciembre ya se convocó una jornada en toda la provincia de 5 minutos de silencio. Se adhirió todo el mundo, desde la Iglesia hasta la CNT, o sea, todo el espectro social y político estaba ahí adherido. Teruel capital era la única capital que no tenía unión directa por ferrocarril con Madrid, era la provincia que no tenía, la única provincia que no tenía ni un solo kilómetro de autovía, teníamos una pérdida de población respecto de 1910 del 100%, en fin, unos datos pues, que eran escalofriantes. Y eso es lo que marca el detonante de una provincia que en un momento determinado pega un grito o un puñetazo en la mesa y decide que es la hora de la rebelión. Se trataba precisamente de que todo el mundo empujara en la misma dirección, ¿no? Bueno, como las cosas iban lentas y realmente no se conseguía mucho, sobre todo en los comienzos, también se vio la necesidad de plantear una huelga general. Ahí participó además, es cierto, todo el mundo empresarial, los trabajadores, por supuesto los sindicatos, se curraron absolutamente todo y la verdad es que fue de un resultado fantástico, pero además de una organización, yo creo que ejemplar. Ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Teruel, nunca una provincia se ha paralizado para exigir un trato justo. Quizá a ninguna le había hecho falta. En ningún caso. Y no, vamos, yo personalmente no puedo ni acepto que se me diga que hemos sido más contra un partido que contra otro, porque no es cierto. O sea, podíamos ir acompañados de unos o de otros en función de quién quisiera acompañarnos. Pero jamás esta plataforma ha ido a por un partido o a por otro por una cuestión de ideología. Nosotros hemos peleado por objetivos. Es un movimiento que ha marcado parangón, que yo creo que es historia, que creo que se tendrá que hacer estudios de él, porque de alguna manera llegó a movilizar a toda la ciudadanía. Yo creo que si algo nos ha dado Teruel existe al conjunto de los ciudadanos de la provincia, al menos en lo que yo siento, es autoestima. Cuando empiezas a tener cierta relación con políticos, con gente que tiene poder, que puede hacer cosas, y ves cómo las cosas no vienen, no se hacen, no se concluyen, no se apoyan, esa rabia, ese genio que te sale de decir, bueno, basta ya, se acabó, si hay que salir a la calle se sale, pero esto no puede seguir así, ¿no? Yo creo que Teruel tiene posibilidades, pero los turolenses se lo tienen que creer. Creo que se puede conseguir en Teruel
mucho más de lo que se está haciendo por Teruel en estos momentos. A Teruel lo peor que le puede pasar es que no le pase nada, porque si no le pasa nada es que está cayendo, ¿no? Si entre Zaragoza y Valencia, dos ciudades de primera, no existiese Teruel, había que inventarlo. Para que la vida cultural en Teruel pues no se marchite, que lleva camino de hacerlo. Me niego a pensar que Teruel no tiene futuro. Yo creo que es una ciudad que ha demostrado muchas veces que ha renacido de sus cenizas. Cuando llegué, como decía todo el mundo, llegas llorando a Teruel y te vas llorando. Teruel, tiendecicas y burdel. Una ciudad, cualquier ciudad, vive cuando alimenta los sueños que ha sabido forjar a lo largo de los siglos de su historia. Solo recordando, volviendo la vista al pasado, a lo que un día fuimos, a todo lo que ganamos y todo lo que perdimos, a nuestras breves alegrías y a nuestras más amargas lágrimas, podremos reconocer esos sutiles senderos, esos inciertos caminos que nos llevan hacia un porvenir que, como la vida de cada uno de nosotros, habrá de ser grande y humilde a la vez. Todos estamos convocados a ese porvenir, que sin duda nos está esperando ahí fuera.